¿Qué tal están? Bienvenidos. Marshall Salins. Filosofía, antropología y crítica a la visión occidental del hombre. Marshall Salins nació en 1930 y murió en 2021. Fue un antropólogo estadounidense que dejó una huella indeleble en el estudio de la cultura, la economía y la historia. Su producción, su obra, no solo desafió paradigmas establecidos en la antropología, sino que también formuló una profunda crítica filosófica a la visión occidental del ser humano. Desde su perspectiva, desde su concepto de la economía de la Edad de Piedra, hasta su debate con Gananath Obeyesekere sobre el encuentro entre James Cook y los hawaianos, Salins nos ofrece una perspectiva que rompe con el economicismo, el determinismo biológico y el eurocentrismo. Además, hay que decir que a lo largo de este vídeo analizaré algunas de sus ideas fundamentales y también su impacto en la antropología y la filosofía social, además de su relevancia para los debates actuales o contemporáneos sobre cultura, historia y poder. En este sentido, en lo referente a su crítica a la noción occidental de escasez, la economía de la Edad de Piedra se puede argumentar o decir que es una de las aportaciones más influyentes de Salins en su reinterpretación de las sociedades cazadoras-recolectoras. En Stone Age, por ejemplo, Economics de 1972, porque en contra de la visión tradicional que las describe como primitivas y empobrecidas, Salins argumenta que estos grupos eran, en realidad, desde su planteamiento, las primeras sociedades opulentas. Y esto, se dice desde la perspectiva del pensamiento económico occidental, ya que la escasez es una condición universal, los deseos humanos son ilimitados, pero los recursos son finitos, lo que da lugar también a la necesidad de producción, acumulación y también mercado. Sin embargo, desde el planteamiento de Salins, pues él considera que los cazadores-recolectores no vivían en un estado de miseria, sino que tenían una relación con la naturaleza que les permitía cubrir sus necesidades con poco esfuerzo. En promedio, trabajaban menos horas al día que los obreros industriales y disfrutaban de más tiempo de ocio. Además, también esta idea es profundamente filosófica, ya que pone en cuestión precisamente la concepción de la economía como una lucha constante contra la escasez. En lugar de ver, por ejemplo, a las sociedades primitivas como carentes de bienes, Salins propone que son en realidad las sociedades capitalistas las que generan artificialmente la escasez, pues fomentan deseos infinitos y crean desigualdades estructurales. En este aspecto, también el argumento de Salins no es sólo una revalorización, que también de los cazadores-recolectores, sino una crítica muy directa al pensamiento occidental sobre la economía y la felicidad, ya que si la escasez no es una condición natural, sino una construcción cultural, entonces la economía moderna no es una respuesta a una necesidad universal, sino una simple ideología que justifica la desigualdad y la explotación. Además, también él analiza la cultura contra la naturaleza, el rechazo al determinismo biológico, por ejemplo, que es otro aspecto central de la filosofía de Salins, que es realmente su defensa de la primacía de la cultura sobre la biología en la explicación del comportamiento humano. En un contexto donde teorías sociobiológicas y evolucionistas como las de Edward O. Wilson ganaban en popularidad, Salins defendió o ganaban prestigio y popularidad, podemos decir también, Salins defendió que el ser humano no puede reducirse a sus instintos, ni tampoco a una lógica biológica de supervivencia. Para Salins, los seres humanos no solo responden a impulsos biológicos, sino que también interpretan su mundo a través de sistemas culturales. En una de sus obras, por ejemplo, de 1976, Salins critica el reduccionismo biológico al mostrar que comportamientos como la agresión, la cooperación o la sexualidad no son universales ni innatos, sino culturalmente mediados. Y en ese sentido podemos pensar también en Marvin Harris, en el materialismo cultural, etc. Por ejemplo, mientras que en Occidente se asume
que la competencia y la acumulación de riqueza son rasgos naturales, Salins demuestra que existen sociedades donde la reciprocidad y el altruismo son principios fundamentales. Culturas como por ejemplo la de los Waikiut en la costa noroeste de América organizan su economía en torno al potluck, una práctica de redistribución de bienes que desafía la lógica, podemos decir, del individualismo posesivo. Y en este sentido, este énfasis en la cultura es una posición filosófica fuerte. Frente al esencialismo biológico, Salins defiende la plasticidad del ser humano. No estamos determinados por la genética, ni tampoco por leyes económicas universales, sino que construimos nuestras formas de vida a través del significado y la historia. Además, desde la perspectiva de Salins, hay que tener en cuenta a los pueblos indígenas. El debate con Obeyesekere sobre Cook y los hawaianos supone también un planteamiento muy innovador. Es uno de los debates más conocidos de Salins y fue su polémica con el antropólogo Gananath Obeyesekere sobre la muerte del capitán James Cook en Hawái. Según Salins, los hawaianos percibieron a Cook como la encarnación del Ono, una de sus deidades, lo que explicaría también su recibimiento inicial y su posterior asesinato cuando rompió el ciclo ritual. En cualquier caso, Obeyesekere, en cambio, argumentó que esta interpretación era una proyección occidental que infantilizaba a los hawaianos, atribuyéndoles además creencias irracionales. En su opinión, los hawaianos no fueron engañados por la figura de Cook, sino que actuaron con un sentido pragmático y político. En este sentido, Salins respondió con una defensa apasionada del pensamiento indígena, argumentando que las cosmologías no pueden ser reducidas a simples cálculos racionales. Según él, los pueblos no occidentales no son menos racionales, sino que operan dentro de estructuras culturales diferentes. La clave de su postura, por tanto, de la postura de Salins, es que la historia no puede entenderse sin atender a la cultura, y los hawaianos actuaron según su cosmovisión y no como simples estrategas políticos en el sentido occidental o simplemente capitalista. Este debate además tiene implicaciones filosóficas profundas. Nos lleva también a cuestionar si podemos entender otras sociedades desde nuestras categorías culturales, psicológicas, filosóficas, o si debemos tomarlas en sus propios términos. También, además, nos obliga a reflexionar sobre el papel de la interpretación en la historia. ¿Podemos hablar de una única racionalidad o existen múltiples formas de entender el mundo? Esto también es otro punto muy importante. En relación con la historia y la cultura, contra el estructuralismo rígido, por ejemplo, si bien Salins fue influenciado por el estructuralismo de Claude Lévi-Strauss, se distanció de sus aspectos más rígidos al insistir en la dimensión histórica de la cultura. En alguna de sus obras, por ejemplo, desarrolla una visión de la historia que no está determinada por estructuras fijas, sino que en realidad emerge de la interacción entre significados culturales y eventos contingentes, que pueden suceder o no. Para Salins, la historia no es solo un conjunto de hechos objetivos, sino un proceso en el que las sociedades interpretan y resignifican o revaloran o vuelven a valorar los eventos según sus propias categorías. Esto implica también que la historia no puede reducirse a fuerzas económicas o políticas externas, sino que debe entenderse o comprenderse desde dentro de cada cultura. Este enfoque se puede decir que es una crítica directa a las teorías que ven la globalización como un proceso homogéneo de occidentalización. En lugar de asumir que las culturas simplemente adoptan valores occidentales, Salins muestra de una manera muy clara que reinterpretan las influencias externas según sus propios esquemas. Así, la modernidad no es un proceso unidireccional, sino un diálogo complejo entre culturas. Y esto también hay que ponerlo de manifiesto.
En cuanto a la filosofía política implícita, esto supone una crítica al capitalismo y a la modernidad, y también se puede decir que aunque Salins no fue un filósofo político en el sentido clásico de la expresión, su obra tiene implicaciones profundas para la crítica al capitalismo y a la modernidad, al mostrar también que la escasez no es natural, que el individualismo no es universal y que las culturas tienen también sus propias lógicas, cuestionando de esta manera la idea de que el capitalismo es el destino inevitable de la humanidad. En consecuencia, las enseñanzas de Salins son muy profundas y su análisis nos lleva a pensar que muchas de las crisis actuales o contemporáneas, la crisis ecológica, la desigualdad extrema, el malestar social, no son problemas técnicos, sino consecuencias de un modelo de sociedad que se impone como único. Frente a esto, Salins nos invita a explorar otras formas de organización social que han existido y que podrían existir también. Y en este aspecto, y a modo de conclusión, se puede decir que la importancia de pensar desde otras culturas es algo incuestionable. Marshall Salins nos desafía, por tanto, a salir de nuestra mirada etnocéntrica occidental y a reconocer que otras formas de vida no son menos racionales, menos avanzadas o menos legítimas. Su pensamiento también nos impulsa y nos ayuda a entender que la historia es culturalmente construida, que la economía es una invención social y que la supuesta superioridad de la modernidad es solo una simple ilusión. En este sentido, en un mundo donde el pensamiento hegemónico sigue justificando desigualdades y también el trabajo de Salins nos indica y nos recuerda que hay muchas maneras de vivir, de organizarse y de dar sentido a la existencia. Por tanto, se puede decir que es posible contar la historia desde otras perspectivas y no es solo un ejercicio académico, sino un acto de resistencia y también de imaginación política. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.